la justicia no me parece mal, lo que me parece mal es la politización de la justicia y la patita del poder dentro de la justicia. Todo lo contrario, lo que todos queremos y todos los argentinos queremos es que la justicia pueda trabajar con toda la independencia. Y como todos los argentinos, lo que tenemos que hacer, ayudar a la justicia con lo que sea necesario para que sea la justicia la que investigue, la que esclarezca y no cometer siempre el error de prejuzgar. Respetemos a la justicia. Para eso tenemos una justicia. No existe como tal. La justicia está muy cuestionada. Estoy de acuerdo con los jueces a dedo, por favor, veamos la realidad. Yo lo aprecio muchísimo a Scioli y ojalá le vaya muy bien en estas elecciones. Pero es la verdad, estos dos últimos que han puesto para la Corte Suprema es una vergüenza. Una vergüenza. Pues, otra cosa que le quería contestar a Pilar. Daniel va a ser Daniel. La situación de Scioli es muy difícil. Si la gente, si yo lo que le voy a pedir a la gente es las diferencias que haya tenido con este gobierno, es decir, que no se las carguen a Daniel, en el sentido que hay cosas con las cuales uno puede estar de acuerdo, hay otras cosas que no puede estar de acuerdo, pero lo que va a hacer Daniel y lo que está defendiendo, realmente se lo digo, y lo va a seguir defendiendo con toda la energía que tenga, es el trabajo de la gente y todo lo que ha logrado la gente. Y yo le voy a decir, Mirta, porque hay cosas que a mí también me duelen y yo también quiero que se piense en todos los argentinos y no solamente en un sector de la Argentina. Cuando yo escucho a Macri que dicen que las universidades tienen que ser privadas y que no tienen que haber más universidades, yo piensa usted en la gente que vive en el Hortondo. Sí, lo dijo, lo votó en contra hace una semana. Y yo me imagino, la gente de mi pueblo del Hortondo, que con un enorme esfuerzo trata de pagarle una pensión a su hijo para que vaya a estudiar y que después cuando pueden, entre 5 se alquila un departamentito. Yo me imagino, si hubiesen tenido que encima pagar la universidad, Karina, muchos de mi pueblo no hubiesen, discúlpeme, yo defiendo a mi gente, señora Pilar, y defiendo el esfuerzo que los argentinos vienen haciendo en todos estos años. Y yo quiero que la gente de mi pueblo pueda seguir viniendo a estudiar a Rosario o a Buenos Aires. Y quiero que mi pueblo pueda tener odontólogos, que pueda tener... pero usted me está diciendo me está diciendo que el otro no quiere que la gente vaya a la universidad. Es que no la creo. Pero es que lo ha votado la semana pasada. Pero dijo que no eran más importantes, más universidades. ¿Vos no crees, Pilar, que a mucha gente le va a molestar tu actitud? Ay, pero yo sabes que yo siempre digo lo que pienso. Yo defiendo a los argentinos. Muchas personas he trabajado en este país, vivo en este país. Y yo quiero que se acuerden de todos los argentinos y no solamente de un sector de los argentinos. Porque a mí si me aumentan el pan, señora Pilar, yo lo voy a poder seguir pagando. Pero hay mucha gente que no puede. Y le voy a decir otra cosa. Sería un discurso un poco más elaborado que no este. Señora Pilar, le voy a decir otra cosa. Le voy a decir una cosa. Mi marido sacó una ley en la provincia de Buenos Aires que hace que hoy muchas familias tengan sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque había, y esto se lo digo como algo personal, yo hice tratamiento de fertilización asistida y me podía pagar muchos tratamientos, pero la señora que yo tenía sentado al lado había hipotecado la casa, había pedido un crédito y si le salía mal no iba a poder tener hijos. Y entonces Daniel, viendo esta situación, entendió que un gobierno tiene que estar para ayudar a los que no tienen la posibilidad de hacerlo solos. Y entonces por eso se hizo una ley de fertilización asistida y entonces que por suerte después se hizo nacional, menos en la provincia, menos en la ciudad de Buenos Aires, cosa que en la ciudad de Buenos Aires, si no te puedes pagar personalmente, privadamente un tratamiento, no puedes tener hijos. Y ahí es donde yo... Porque gracias a eso un montón de familias pueden tener sus hijos. Bien, entonces, Karina, eso para mí es el Estado. El Estado para mí es acompañar a los empresarios, al campo, a que cada vez ganen más plata, a que cada vez crean más puestos de trabajo, pero también defendiendo a los trabajadores y también ayudando a quienes lo necesitan. Entonces, si yo veo que Macri... Parece que hubiera dos Argentinas. Es que tiene que haber una sola porque la Argentina puede ser una Argentina maravillosa. Karina, ¿puedo responderte? Yo quiero hacer una aclaración. Los nombramientos que yo mencioné recién fueron en la Auditoría General de la Nación, no en la Corte Suprema. Julián Álvarez y coincido contigo, yo lo he planteado públicamente. Me parece que ese fue un error, porque primero no corresponde, segundo es inoportuno. Pero lo bueno de esto, y tiene que ver justo con lo que dices y con lo que se está discutiendo, lo bueno de esta elección es que los dos candidatos a presidente administran distritos de la Argentina, Daniel Scioli de la provincia y Mauricio Macri de la ciudad de Buenos Aires. Entonces,
Frente a eso, lo que debemos de evaluar exactamente, tenemos que evaluar qué es lo que está haciendo cada uno cada uno con su responsabilidad, porque los que tenemos, yo también gobierno una provincia, podemos decir discursos muy bonitos, pero luego tenemos que ejecutarlos en la vida. Cuando vos tenés en línea lo que pensás, lo que haces y lo que decís, en definitiva, la gente valora positivamente lo que estás haciendo. Y ahí es donde vuelvo a parar. Yo entiendo cuál es la mirada de una Argentina que ha vivido y que sigue viviendo confrontaciones muy fuertes. Externa, totalmente, claro. Recorro el mundo y hablo sobre la Argentina. Y hay un montón de cosas que hay que mejorar. Nosotros estamos planteando la Argentina que viene. Estamos planteando la Argentina que viene. Hay un montón de cosas que hacer. Porque tengo muchos planes. Pero es una pregunta que le quiero hacer. ¿Usted qué piensa de la privatización de hidrocarburos, telefonía, aerolíneas? Mire, bueno, aerolínea, es igual, bueno, no voy a responder a una cosa, iba a decir una pequeña pero maldad. la privatización, que un país desarrollado tenga esas empresas privadas. Permítame, yo no puedo, y tiene qué razón mesaza, Berta, chicos, qué mesaza. Ahora voy a hablar con yo no vos. puedo, que respire un poco. No, y de mi película también, que se estrena el 19. Está buenísimo informarse y escuchar distintas opiniones, está mal. Bien, voy a intentar responder, y permíteme que la Argentina hizo yo lo escuché, y me gustaría que lo aclarara también, no me lo deje así sobre el aire. No, porque la dejaron esperando. No, solo puedo decirte de aerolíneas que la tripulación fue encantadora. Muy bien. De las mejores que he tenido. Encantadora, y aprovechando amable. lo que tú dices, voy a mandar ahora un beso el avión era un poco a una viejo. persona, voy a mandarle un beso a una persona que acaba de perder hace muy pocos días su hijo de 13 años, que estaba jugando en el recreo y cayó a una muerte súbita. A Judith de Aerolíneas Argentinas, que siempre fue sí, la conozco. Judith ha perdido su hijo de 13 años. Le mando un beso. Le mando un beso enorme porque yo estando en Europa, estaba en Barcelona, voy a recibir una invitación. Está en Aeroparque siempre, no, en Ezeiza, está en Aeroparque o en Ezeiza. Sí, claro, está en Aeroparque. En Aeroparque, recibiste una invitación. Me llamó para decirme que le hacía una misa al hijo y no me enteré que había muerto su hijo, así que le mando, aprovechando tu aerolínea. ¿Qué iba a decir? No, el tema de la... Solo iba a decir que 13 años muerte súbita, qué horror. Sí, así terminó su vida. Bueno, intentaré responder. Entiendo que soy un incordio y perdonar porque había un buen clima y de pero soy la pimienta. Soy la pimienta. Pero ¿te echaron de algún colegio? No, nunca. Me echaron de dos fui bastante buena alumna. No, yo era buena alumna. A mí me echaban por ser como tú. Que decir lo que siento y lo que opino, mis que a veces no era tan bueno. Mis monjitas eran bastante abiertas. Pero ahí en el momento que yo lo digo no se podía decir lo que se dice. Voy a intentar responder muy deprisa a las cosas que se han puesto sobre la mesa y que por mi culpa y mi mala cabeza se me dirigen, ¿no? Una es, yo no entendería nunca que yo no pudiera opinar sobre Argentina, país al que sigo profunda y de cerca y que me duele en el alma. Si me atrevo a opinar sobre el Islam y el islamismo, es decir, yo ya asumo muchos riesgos. Voy a asumir el riesgo de que algún argentino no me quiera, por decir lo que pienso, pero nunca voy a dejar de decir lo que pienso. Y así que no me atrevería a hablar... Y como ves, hay libertad de prensa porque no nos han levantado el programa. Bueno, pero hemos tenido problemitas con eso de la libertad de prensa. Pero ahora podés hablar. Bien, entonces, dicho esto, es decir, es posible que haya algún argentino que diga, yo jamás te pediría hablar, Pilar, nunca, pero pienso que hay argentinos que nos están viendo, que hay esta señora que viene de afuera que viene a opinar de la Argentina. Pues que es una maleducada, sin ninguna duda. pero como tenéis la mala cabeza de invitarme, y yo tengo la lengua suelta, siempre digo lo que pienso. Y como Argentina me interesa, y sigo de cerca... Hace 2 o 3 días hiciste un largo reportaje con la Nata. Bueno, hablando de que el tema de Cataluña y España es otro tema, pero sí, ciertamente. Si digo lo que pienso sobre temas tan complicados, que no lo voy a decir sobre Argentina. Y la casualidad de hecho que estuviera esta semana aquí. Respecto al resto de cosas, primero con cariño, yo entiendo tu papel. A ver, eres la mujer de Scioli, por favor. ¿Cómo no voy a entender ese papel y tu convicción? Bueno, pero ahora déjame responderte. Todo lo que has dicho era tan bonito que yo solo puedo afirmarlo de la A a la Z. ¿Cómo no voy a afirmar lo que tú estabas diciendo? Me hablabas de casos concretos, me hablabas de niños. Pero tu marido ha estado en un gobierno donde ha habido una familia que se ha enriquecido enormemente, donde los niveles de corrupción han sido altísimos, donde ha habido una degradación de la democracia. Entonces,
Ya entiendo que él es otra versión. De hecho, yo escribí en La Vanguardia, no lo debes saber, yo dije, todo el mundo dice que si Scioli gana, va a hacer su propia política, y no es lo mismo que Kirchner. Yo lo he escrito esto, de manera que soy una convencida en ese sentido. Pero uno no puede estar en el gobierno y en la oposición, uno puede estar años y años con Kirchner haciendo esas políticas y diciendo, no, esto no me toca. Ahora soy otra cosa. Hombre, un poco de responsabilidad tiene con eso. Bueno, estamos diciendo el peronismo históricamente en nuestro país, porque es un país peronista básicamente, porque es la inclusión de la clase obrera, yo soy pero un trabajadora. Punto de cambio tampoco va mal, ¿eh? Pero las ventanas, los cambios cambian, porque el peronismo se transformó con los líderes en menemismo, luego en kirchnerismo, puede transformarse en sciolismo también, o sciolismo, no sé cómo tú lo dices. O cambiar, por supuesto. Y abrir las ventanas. Claro. Que hay un montón de cosas que hay que hacer, hay un montón de cosas que se hicieron mal, discúlpame, un montón de cosas que hay que hacer mejor, algunas... Hay otras cosas que hay que conservar, otras que hay que... Pero me has justificado el memorándum, eso no lo podéis justificar. No estoy justificando eso, estoy diciendo, estamos buscando a ver de qué manera... 12 años de qué manera poder esclarecer el tema, que es lo que estoy diciendo. Ha querido estar en el gobierno de Kirchner, ahora también tiene parte de la culpa. Tratando de ver cómo se soluciona, porque todos queremos saber, imagínate también los familiares, eso es lo que te estoy diciendo, queremos todos aportar lo que haya que aportar y ayudar para que se esclarezca. Ahora, te repito, si Daniel es presidente, va a ser quien tome, por supuesto, las decisiones. Y va a ser, entonces, no hay que la gente quiere que se cambien algunas cosas, por supuesto. Y Daniel sabe escuchar muy bien a la gente. ¿Pero estás pidiendo un acto de fe? ¿Estás pidiendo que creamos o que crean? También es un acto de fe el tuyo, porque no conoces. Yo digo, Mauricio puede tener todo armado, pero no lo conoces. No, seguro. Hoy lo conoceremos más profundamente. No, seguro que Mauricio para mí es un acto de fe sin duda. No, y todo el trabajo que viene haciendo todos estos años. Pero lo que digo es que Scioli estaba en el gobierno, afirmado. A ver qué dice el gobernador. Es pasar a vivir en una sociedad en donde no todo sea blanco-negro, en donde no necesariamente estemos obligados todos a pensar igual en algo, aún dentro de un propio espacio político. ¿Pero por qué no criticáis entonces en los momentos más duros? ¿Por qué no habéis alzado la voz? Y lo hemos planteado y lo venimos diciendo, y en algunos, el peronismo es un movimiento muy diverso, es muy plural. ¿Qué es lo que pasa? Entender que va a haber un único pensamiento no hace bien, creo que no es bueno. Entonces, ¿qué es lo que le va a tocar a Daniel Scioli si es presidente de la Argentina? Va a tener que conducir a gente que en algunas cosas pensamos distinto, y va a ser justamente el juego de equilibrios dentro, también con otras fuerzas políticas. Hay un dato interesante, el nuevo gobierno, sea de Daniel Scioli, sea de Mauricio Macri, no va a tener mayorías en la Cámara de Diputados de la Nación, por ejemplo. Eso va a obligar a una lógica diferente. Está bueno, claro. Y eso está muy bueno, por eso digo, nosotros queremos lograr un desafío que hasta ahora no logramos en la Argentina, que es que cambie un gobierno y no tiremos todo la historia por la ventana. Entonces, es decir, esto funcionó bien, lo sigamos haciendo, esto hay que cambiar, lo cambiemos. El gran problema que hemos tenido en la Argentina hasta ahora es que cada 4 años o cada vez que cambie un gobierno, todo lo que hizo el anterior no sirvió para nada. Y planteáis limpiar. Todo lo nuevo. Y eso es lo que hay que hacer. Mira, uno de los debates que hay en España ahora, justamente, es el concepto de limpiar, limpiar las cañerías. Sí. Y limpiar, y esto lo plantean diversos partidos, no te estoy hablando de uno concreto, y en el tema Cataluña-España lo mismo, estamos en el mismo debate, porque ahora es el debate ético, digamos, que se produce en Europa, es decir, cómo de golpe el poder consigue que determinada gente penetre en él, se inquiste en él y lo use para su bien impersonal. Y yo creo que el kirchnerismo ha sido muchísimo eso. De hecho, la fortuna de los Kirchner es absolutamente inexplicable. Discúlpeme una cosa, mi marido, entonces, ni mi marido, ni nadie del gabinete de mi marido, ni nadie que acompañó a mi marido tiene una sola causa en toda su carrera política. Y además, todos los organismos de control de la provincia de Buenos Aires, Daniel se los dio a la oposición. Yo sé que no ha estado bien con Cristina, yo sé que no siempre... Entonces, por eso, y además esperemos además que sea la justicia la que diga, que disponga sobre ciertos temas. Pero tiene un vicegobernador que el vicepresidente que anda a saber si no se va a imponer, ¿no? No va a imponer. El número 2 no es muy simpático. Es histórico en la Argentina, es histórico. Ninguna duda que si Daniel gana es el que manda, por favor, es no conocerlo a Daniel a esta altura. Usted tiene una biografía... Es igual que todos. Pasaba lo mismo en la provincia de Buenos Aires, me acuerdo, ¿no? Cuando en la provincia de Buenos Aires también apareció eso, ¿no? De que tenía un candidato a vicegobernador que parecía que iba a ser una especie de comisario político de otro. Sí, después pero Mariotto no es trabajando muy fuerte. Zanini no es pero Mariotto. en eso, ¿sabes qué?
Cambian porque el peronismo se transformó con los líderes en menemismo, luego en kirchnerismo, puede transformarse en sionismo también, o siolismo, no sé cómo cambiar. tú lo dices. O cambiar, por supuesto. Y abrir las ventanas. Claro. Que hay un montón de cosas que hay que hacer, hay un montón de cosas que se hicieron mal, discúlpame, un montón de cosas que hay que hacer mejor, algunas... Hay otras cosas que hay que conservar, otras que hay que... Pero me has justificado el memorándum, eso no lo podéis justificar. No estoy justificando eso, estoy diciendo... Estamos buscando a ver de qué manera... 12 años de qué manera poder esclarecer el tema, que eso es lo que estoy diciendo. Ha querido estar en el gobierno de Kirchner, ahora también tiene parte de la culpa. Tratando de ver cómo se soluciona, porque todos queremos saber, imagínate también los familiares, eso es lo que te estoy diciendo, queremos... todos aportar lo que haya que aportar y ayudar para que se esclarezca. Ahora, te repito, si Daniel es presidente, va a ser quien tome, por supuesto, las decisiones. Y va a ser, entonces, no hay que la gente quiere que se cambien algunas cosas, por supuesto. Y Daniel sabe escuchar muy bien a la gente. ¿Estás pidiendo un acto de fe? ¿Estás pidiendo que creamos o que crean También es un acto de fe el tuyo, porque no conoces. Yo digo, Mauricio puede tener todo armado, pero no lo conoces. No, seguro. Hoy lo conoceremos más profundamente. No, seguro que Mauricio para mí es un acto de fe sin duda. No, y todo el trabajo que viene haciendo todos estos años. Lo que digo es que Scioli estaba en el gobierno, lo que nosotros buscamos a ver qué dice el gobernador. Es pasar a vivir en una sociedad en donde no todo sea blanco o negro, en donde no necesariamente estemos obligados todos a pensar igual en algo, aún dentro de un propio espacio político. ¿Pero por qué no criticáis entonces en los momentos más duros? ¿Por qué no habéis alzado la voz? Y lo hemos planteado y lo venimos diciendo, y en algunos, el peronismo es un movimiento muy diverso, es muy plural. ¿Qué es lo que pasa? Entender que va a haber un único pensamiento no hace bien, creo que no es bueno. Entonces, ¿qué es lo que le va a tocar a Daniel Scioli si es presidente de la Argentina? Va a tener que conducir a gente que en algunas cosas pensamos distinto, y va a ser justamente el juego de equilibrios dentro, también con otras fuerzas políticas. Hay un dato interesante, el nuevo gobierno, sea de Daniel Scioli, sea de Mauricio Macri, no va a tener mayorías en la Cámara de Diputados de la Nación, por ejemplo. Eso va a obligar a una lógica diferente. Está bueno, claro. Y eso está muy bueno, por eso digo, nosotros queremos lograr un desafío que hasta ahora no logramos en la Argentina, que es que cambie un gobierno y no tiremos todo. Ay, pero yo sabes que yo siempre digo lo que pienso. Yo defiendo a los argentinos, yo he trabajado en este país, vivo en este país, y yo quiero que se acuerden de todos los argentinos y no solamente de un sector de los argentinos, porque a mí si me aumentan el pan, señora Pilar, yo lo voy a poder seguir pagando, pero hay mucha gente que no puede. Y le voy a decir otra cosa. Sería un discurso un poco más elaborado que no señora Pilar, le voy a decir otra cosa. Yo puedo con esto. Le voy a decir una cosa. Mi marido sacó una ley en la provincia de Buenos Aires que hace que hoy muchas familias tengan sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque había, y esto se lo digo como algo personal, yo hice tratamiento de fertilización asistida y me podía pagar muchos tratamientos, pero la señora que yo tenía sentado al lado había hipotecado la casa, había pedido un crédito, y si le salía mal no iba a poder tener hijos. Y entonces Daniel, viendo esta situación, entendió que un gobierno tiene que estar para ayudar a los que no tienen la posibilidad de hacerlo solos. Y entonces por eso se hizo una ley de fertilización asistida, y entonces que por suerte después se hizo nacional, menos en la provincia, menos en la ciudad de Buenos Aires, cosa que en la ciudad de Buenos Aires, si no te puedes pagar personalmente, privadamente un tratamiento, no puedes tener hijos. Y ahí es donde yo... Porque gracias a eso un montón de familias pueden tener sus hijos. Bien, entonces, Karina, eso para mí es el Estado. El Estado para mí es acompañar a los empresarios, al campo, a que cada vez ganen más plata, a que cada vez crean más puestos de trabajo, pero también defendiendo a los trabajadores y también ayudando a quienes lo necesitan. Entonces, si yo veo que Macri... Parece que hubiera dos Argentinas. Es que tiene que haber una sola, porque la Argentina puede ser una Argentina maravillosa. Karina, ¿puedo responderte? Yo quiero hacer una aclaración. Los nombramientos que yo mencioné recién fueron en la Auditoría General de la Nación, no en la Corte Suprema. Pero Julián Álvarez y Forlón, coincido contigo, yo lo he planteado públicamente. Me parece que ese fue un error, porque primero no corresponde, segundo es inoportuno. Pero lo bueno de esto, y tiene que ver justo con lo que dices y con lo que se está discutiendo, lo bueno de esta elección es que los dos candidatos a presidente administran distritos de la Argentina, Daniel Scioli de la provincia y Mauricio Macri de la ciudad de Buenos Aires. Entonces,
Frente a eso, lo que debemos de evaluar exactamente, tenemos que evaluar qué es lo que está haciendo cada uno cada uno con su responsabilidad, porque los que tenemos, yo también gobierno una provincia, podemos decir discursos muy bonitos, pero luego tenemos que a veces no era tan bueno. Mis monjitas eran bastante abiertas. Pero ahí en el momento que yo lo digo, no se podía decir lo que se dice. Voy a intentar responder muy deprisa a las cosas que se han puesto sobre la mesa y que por mi culpa y mi mala cabeza se me dirigen, ¿no? Una es, yo no entendería nunca que yo no pudiera opinar sobre Argentina, país al que sigo profunda y de cerca y que me duele en el alma, si me atrevo a opinar sobre el Islam y el islamismo. Es decir, yo ya asumo muchos riesgos. Voy a asumir el riesgo de que algún argentino no me quiera, por decir lo que pienso, pero nunca voy a dejar de decir lo que pienso. Y así como no me atrevería a hablar... Y como ves, hay libertad de prensa porque no nos han levantado el programa. Bueno, pero hemos tenido problemitas con eso de la libertad de prensa. Pero ahora podés hablar. Bien. Entonces, dicho esto, es decir, es posible que haya algún argentino que diga, que yo jamás te pediría hablar, Pilar, nunca, pero pienso que hay argentinos que nos están viendo, que hay esta señora que viene de afuera que viene a opinar de la Argentina. Pues que es una maleducada, sin ninguna duda. pero como tenéis la mala cabeza de invitarme y yo tengo la lengua suelta, siempre digo lo que pienso. Y como Argentina me interesa y sigo de cerca... Hace 2 o 3 días hiciste un largo reportaje con la Nata. Bueno, hablando de que el tema de Cataluña y España es otro tema, pero sí, ciertamente. Si digo lo que pienso sobre temas tan complicados, que no lo voy a decir sobre Argentina. Y la casualidad de hecho que estuviera esta semana aquí. Respecto al resto de cosas, primero con cariño, yo entiendo tu papel. A ver, eres la mujer de Scioli, por favor. No, ¿cómo no voy a entender ese papel y tu convicción? Bueno, pero ahora déjame responderte. Todo lo que has dicho era tan bonito que yo solo puedo afirmarlo de la A a la Z. ¿Cómo no voy a afirmar lo que tú estabas diciendo? Me hablabas de casos concretos, me hablabas de niños. Pero tu marido ha estado en un gobierno donde ha habido una familia que se ha enriquecido enormemente, donde los niveles de corrupción han sido altísimos, donde ha habido una degradación de la democracia. Entonces, ya entiendo que él es otra versión. De hecho, yo escribí en La Vanguardia, no lo debes saber, yo dije, todo el mundo dice que si Scioli gana, va a hacer su propia política, y no es lo mismo que Kirchner. Yo lo he escrito esto, de manera que soy una convencida en ese sentido. Pero uno no puede estar en el gobierno y en la oposición, uno puede estar años y años con Kirchner haciendo esas políticas y diciendo, no, esto no me toca, ahora soy otra cosa. Hombre, un poco de responsabilidad tiene con eso. Bueno, luego el peronismo históricamente en nuestro país, porque es un país peronista básicamente, porque es la inclusión de la clase obrera, yo soy pero un trabajadora. Poco de cambio tampoco va mal, pero de abrir las ventanas, los cambios que ejecutarlos en la vida. Cuando vos tenés en línea lo que pensás, lo que haces y lo que decís, en definitiva, la gente valora positivamente lo que estás haciendo. Y ahí es donde vuelvo a parar. Yo entiendo cuál es la mirada de una Argentina que ha vivido y que sigue viviendo confrontaciones muy fuertes. Externa, totalmente, claro. Recorro el mundo y hablo sobre la Argentina. Y hay un montón de cosas que hay que mejorar. Nosotros estamos planteando la Argentina que viene. Estamos planteando la Argentina que viene. Hay un montón de cosas que hacer. Porque tengo muchos planes. Pero es una pregunta que le quiero hacer. ¿Usted qué piensa de la privatización de hidrocarburos, telefonía, aerolíneas? Mire, bueno, es igual, bueno, no voy a responder a una cosa, iba a decir una pequeña pero maldad. la privatización, que un país desarrollado tenga esas empresas privadas. Permítame, yo no puedo, y tiene qué razón mesaza, Mirta, chicos, qué mesaza. Qué bárbaro, ¿no? Ahora voy a hablar con yo no vos. puedo, que respire un poco. No, y de mi película también, que se estrena el 19. Pero está buenísimo informarse dura 2 y horas. escuchar distintas opiniones, está mal. Bien, voy a intentar responder, y permíteme que la Argentina hizo yo lo escuché, y me gustaría que lo aclarara también, no me lo deje así sobre el aire. No, porque la dejaron esperando. No, solo puedo decir de Aerolíneas que la tripulación fue encantadora. Muy bien. De las mejores que he tenido. Encantadora, y aprovechando amable. lo que tú dices, voy a mandar ahora un beso el avión era un poco a una viejo. persona, voy a mandarle un beso a una persona que acaba de perder hace muy pocos días su hijo de 13 años, que estaba jugando en el recreo y cayó a una muerte súbita.
a Judith de Aerolíneas Argentinas, que siempre fue tan amable. La conozco. Judith ha perdido su hijo de 13 años. Le mando un beso. Le mando un beso enorme porque yo estando en Europa, estaba en Barcelona, voy a recibir una invitación. Está en Aeroparque siempre, no, en Ezeiza, está en Aeroparque o en Ezeiza. Sí, claro, está en Aeroparque. En Aeroparque, recibiste una invitación. Me llamó para decirme que le hacía una misa al hijo y no me enteré que había muerto su hijo, así que le mando, aprovechando tu Aerolíneas. ¿Qué iba a decir? No, el tema de la... Solo iba a decir que 13 años, muerte súbita, qué horror. Sí, muy así terminó su vida. Bueno, intentaré responder. Entiendo que soy un incordio y perdonar porque había un buen clima y de No, pero soy la pimienta. Soy la pimienta. Pero ¿te echaron de algún colegio? No, nunca. Me echaron de dos porque fui bastante buena alumna. No, yo era buena alumna. A mí me echaban por ser como tú. Que decir lo que siento y lo que opino. La justicia no me parece mal, lo que me parece mal es la politización de la justicia y la patita del poder dentro de la justicia. Todo lo contrario, lo que todos queremos y todos los argentinos queremos es que la justicia pueda trabajar con toda la independencia y como todos los argentinos lo que tenemos que hacer es ayudar a la justicia con lo que sea necesario para que sea la justicia la que investigue, la que esclarezca y no cometer siempre el error de prejuzgar. Respetemos a la justicia. Para eso tenemos una justicia. No existe como Estoy de acuerdo con la justicia está muy cuestionada. Estoy de acuerdo con los jueces a dedo, por favor, veamos la realidad. Yo lo aprecio muchísimo a Scioli y ojalá le vaya muy bien en estas elecciones. Pero es la verdad, estos dos últimos que han puesto para la Corte Suprema es una vergüenza. Una vergüenza. Pues, otra cosa que le quería contestar a Pilar. Daniel va a ser Daniel. La situación de Scioli es muy difícil. Yo lo que le voy a pedir a la gente es las diferencias que haya tenido con este gobierno, que no se las carguen a Daniel en el sentido que hay cosas con las cuales uno puede estar de acuerdo, hay otras cosas que no puede estar de acuerdo, pero lo que va a hacer Daniel y lo que está defendiendo, realmente se lo digo y lo va a seguir defendiendo con toda la energía que tenga, es el trabajo de la gente y todo lo que ha logrado la gente. Y yo le voy a decir, Mirta, porque hay cosas que a mí también me duelen y yo también quiero que se piense en todos los argentinos y no solamente en un sector de la Argentina. Cuando yo escucho a Macri que dicen que las universidades tienen que ser privadas y que no tienen que haber más universidades, yo piensa usted en la gente que vive en el Hortondo. Sí, lo dijo, lo votó en contra hace una semana. Y yo me imagino, la gente de mi pueblo del Hortondo, que con un enorme esfuerzo trata de pagarle una pensión a su hijo para que vaya a estudiar y que después cuando pueden, entre 5 se alquila un departamentito. Yo me imagino, si hubiesen tenido que encima pagar la universidad, Karina, muchos de mi pueblo no hubiesen, discúlpeme, yo defiendo a mi gente, señora Pilar, y defiendo el esfuerzo que los argentinos vienen haciendo en todos estos años. Y yo quiero que la gente de mi pueblo pueda seguir viniendo a estudiar a Rosario o a Buenos Aires. Y quiero que mi pueblo pueda tener odontólogos, que pueda tener... pero usted me está diciendo que el otro no quiere que la gente vaya a la universidad. Es que no la creo. Pero es que lo ha votado la semana pasada. Pero dijo que no eran más importantes más universidades. ¿Vos no crees, Pilar, que a mucha gente le va a molestar tu actitud?